buenas tardes, bienvenidos como una tarde más todos los jueves a las 7 de la tarde al programa de Token City. Antes de empezar, vamos a recordar qué es lo que hacemos en Token City. Pues en Token City hemos desarrollado toda la infraestructura tecnológica más las capas regulatorias para que cualquier compañía, asset manager o inversor pueda emitir, gestionar y negociar security tokens. ¿Qué son security tokens? Pues son tokens que representan acciones, bonos, sobre todo activos digitales. Y por otra parte, estamos en el sandbox actualmente de la CNMV creando nuestra propia bolsa de valores tokenizada, tanto europea como suiza. Y bueno, pues esta tarde tenemos a dos invitados muy especiales y en concreto vamos a empezar entrevistando a Sancho Guiller. Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme al programa. Pues Sancho, en concreto, estudió la carrera en la Universidad de Navarra y ha desarrollado su carrera profesional como abogado en grandes firmas, empezando por el Banco Santander, en Uría Méndez, Mayer Brown, Baker McKenzie y en Citibank, donde trabaja en la asesoría jurídica internacional de la banca minorista, así como también es abogado ejerciente en Inglaterra. O sea, es un verdadero placer para poder tener hoy un overview de lo que es la legislación de los activos digitales around the world. Lo mismo digo, sí, pues sí. Efectivamente. Ahora es un momento, yo creo que es particularmente interesante, no solo en la Unión Europea, sino también en otros países que nos pueden servir de referencia, como por ejemplo pueden ser el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur, que es un mercado muy importante, porque ahora mismo es cuando se está cociendo toda la legislación en estos países. Ellos van un poco más por detrás de la Unión Europea y es ahora mismo cuando se están enfocando en ello. Entonces, digamos que lo van a hacer por fases, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, ahora justo en este mes de noviembre han salido publicados todos los discussion papers de los diferentes reguladores británicos. Se han puesto de acuerdo para que sea el Tesoro del Reino Unido el que lidere el camino regulatorio que tienen que recorrer. De momento no tienen ninguna prisa, hay que decirlo. Y sin embargo, pues bueno, ya han dicho que van a hacer dos fases. Una primera fase en la que se van a regular los stablecoins. Ellos ya han identificado al stablecoin como un activo que puede jugar un papel muy relevante en lo que son incluso los pagos minoristas. Y esto es lo que en el fondo le interesa al regulador británico y a los reguladores en general. Es decir, ellos siempre están muy preocupados por la integridad del sistema y también porque, digamos, el público minorista no se vea afectado pues, por disfunciones que pueda tener el sistema bancario. Y ahora es cuando precisamente han sacado todos estos discussion papers y vamos a tener un poco más de claridad al respecto. Eso es en Reino Unido. También han sacado un papel regulatorio muy interesante que es la Dear CEO Letter, que es una carta que envía la PRA, que es la Prudential Regulation Authority. Este es el regulador financiero que se dedica a supervisar a las entidades que tienen un riesgo sistémico, las entidades realmente importantes. Entonces ellos han mandado esta carta a los CEOs de las empresas británicas para decirles que están inquietos con la oferta combinada que hay de depósitos, de dinero electrónico y de stablecoins por parte de los bancos británicos. Ellos lo que alertan a los CEOs es que no quieren que haya un riesgo de contagio. ¿Por qué? Pues porque cuando el público minorista británico, si en la mano tuviese un depósito, por ejemplo, remunerado o no, o tiene un stablecoin o tiene, digamos, un dinero electrónico, ellos al final se piensan que la protección que le va a brindar el sistema británico es equivalente. Y eso no es así. Porque hay determinadas sutilezas dentro de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los depósitos obviamente están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos británico. En cambio, los stablecoins está por ver cuál es la protección que van a tener, pero lo más seguro es que no la tengan. Los stablecoins al final, cuando son emitidos por las empresas, ellos lo que hacen es suscribir unas pólizas de seguro y en función de eso pues podrán indemnizar a los tenedores de stablecoins. Y el dinero electrónico, evidentemente, no está protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces ellos al final lo que quieren es que si los bancos deciden hacer esta oferta, que por un lado estén los depósitos y por otro lado estén los stablecoins y el dinero electrónico. Ellos lo que quieren hacer es segregar los depósitos para que pues al final no haya un riesgo de contagio del sistema en caso de que haya alguna disfunción en las nuevas tecnologías y demás. Todo esto, claro, tiene como mar de fondo todo lo que pasó con FTX en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, etc. El regulador británico es un regulador que es muy prudente y va con pies de plomo y prefiere hacerlo así, pasito a pasito, es decir, con sus discussion papers, tomar la temperatura del mercado, ver cuáles son los comentarios que tienen pues, los bancos y la gente en general y a partir de ahí pues, irán decidiendo, ¿no? Eso en cuanto al Reino Unido.
En Estados Unidos la situación, digamos que es un poco caótica en un principio. Evidentemente está el mar de fondo de FTX y de Silicon Valley Bank, pero es que además en Estados Unidos no hay una ley federal que regule los criptoactivos, como tampoco hay una ley federal que regule la protección de datos, ¿no? A diferencia de la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos es un entorno complicado, es un potpurrí de estados y de reguladores. Ahora mismo no se sabe cuál es el regulador que va a llevar la voz cantante. Es decir, en un principio estaba la SEC, Securities Exchange Commission, que es el equivalente a la CNMV. Sin embargo, con el escándalo de la plataforma FTX, se dice que la SEC se quedó dormida al volante, y eso es muy grave, ha quedado en entredicho absolutamente, totalmente desautorizada, hasta tal punto de que, bueno, sacó un borrador de regulación de la custodia de criptoactivos y, sin embargo, los políticos la han parado en seco y han dicho, pues mira, vamos a esperar a ver quién es el regulador que se va a encargar de llevar la voz cantante en cuanto a la regulación de los criptoactivos, porque ellos están muy sensibilizados con los criptoactivos. El Congreso americano ahora quiere sacar una ley federal que tiene que ser aprobada en el Congreso, y ellos son los que van a decidir cuál va a ser la agencia regulatoria en Estados Unidos que se va a encargar de regular los criptoactivos. Entonces, de momento, el panorama en Estados Unidos, digamos que es complicado. Sin embargo, ellos ya tienen un marco normativo que ha demostrado ser suficiente para sacar adelante unos proyectos muy interesantes que está acometiendo la banca, de la mano del regulador estadounidense. En este caso hay un proyecto muy interesante que son los pasivos regulados, la red de pasivos regulados, en donde, pues bueno, se ponen de común acuerdo el Banco Central, en este caso es la Fed de Nueva York, diferentes entidades bancarias y luego entidades que son de distinta índole, como por ejemplo Mastercard o Swift, etc. Entonces están sacando adelante unos proyectos que son interesantísimos y que están, bueno, sujetos a un escrutinio de todo tipo, te podrás imaginar, todo tipo de asesores por todos lados, y al final hay, a mí lo que me interesa como abogado, un dictamen interesantísimo de un despacho de primera fila de Nueva York, Sullivan & Cromwell, que analiza de cabo a rabo cuál es esta estructura que han montado en esta red de pasivos regulados, y es absolutamente interesante, ¿no? Llegan a unas conclusiones muy favorables para la tokenización de depósitos, porque se ha llegado a decir que la naturaleza de los depósitos, la naturaleza jurídica, no se ve alterada en modo alguno por la influencia de la tecnología, de la tokenización. Es decir, el depósito permanece tal cual, el depósito está sujeto a la protección del Fondo de Garantía de Depósitos americano, y luego además pues viene a decir que esa infraestructura de mercado que se ha montado, evidentemente es un programa piloto, es un proof of concept, y esto quiere decir que los tokens que entraban en juego eran tokens absolutamente simulados, eran depósitos absolutamente simulados. La Fed, por ejemplo, solo intervino en el apartado de la tokenización de la CBDC del dólar americano, todo simulado, y los bancos pues hicieron sus propios tokens. Al final, ¿qué es lo que se persigue con esta red de pasivos regulados? Que a mí me parece un proyecto verdaderamente interesante. Lo que se persigue es crear una plataforma que al final consiga que haya pagos transfronterizos instantáneos. Es decir, los pagos instantáneos, a alguien le puede chocar, es decir, ahora que estamos en la época de Bizum, de los pagos vía Target, los pagos en euros en el Eurosistema, etc. Los pagos instantáneos son una realidad en una parte del mundo, pero claro, imagínate que, no sé, un señor de Murcia, por ejemplo, decide contratar unos tractores que se los vende un surcoreano. Al final todo eso es una transacción realmente complicada. Entonces, hay un entramado de actores que entran en juego, y precisamente con una red de pasivos regulados lo que se hace es, a través de la tokenización, se utiliza el entramado y la tecnología de blockchain o de registro distribuido, y eso lo que consigue es que haya pagos transfronterizos instantáneos. Es decir, el señor de Murcia le diría a su banco participante en la red que emita un token, un depósito tokenizado, porque él tiene fondos en ese banco se pondría en contacto con el banco del que le está vendiendo los tractores, que sería el surcoreano, y entonces al final harían una liquidación automática en tiempo real, pero además una liquidación programada, que esto es interesantísimo. Por ejemplo, se conseguiría la liquidación atómica, es decir, habría una liquidación entrega contra pago, que es lo mismo que pasa con la negociación de los instrumentos financieros, ¿no? Entrega contra pago. Entonces, bueno, digamos que ahí en Estados Unidos lo que vino a decir este despacho es que este sistema, esta infraestructura de mercado,
es perfectamente lícita, puede salir adelante, los depósitos gozan de la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, las órdenes de pago que entran en la plataforma tienen firmeza, esto quiere decir que una vez que entra una orden de pago en la plataforma, digamos que es como carta en la mesa pesa, es decir, es una orden perfectamente vinculante y al final solo la puede revocar en caso de que el beneficiario esté de acuerdo con ello. Luego también se hizo un entramado de, digamos, normas estatutarias, reglas operativas, etcétera, que también han decidido que es perfectamente admisible conforme al derecho de Nueva York, al Código de Comercio neoyorquino y demás. Entonces, es un proyecto que es muy interesante y ellos dicen, al final, como corolario de todo ello, que a pesar de que el marco jurídico norteamericano está aún por desarrollar, sin embargo, con los mimbres que ellos tienen, estas plataformas de mercado pueden salir adelante. Evidentemente, dan visto bueno al lanzamiento, pero este lanzamiento obviamente está sujeto a un diálogo con el regulador, es decir, al final lo tiene que aprobar el regulador. Hay mucha gente que está participando en este proyecto y es un proyecto que puede ser importante, ¿no? Esto es en Estados Unidos, yo creo que es un proyecto maravilloso, a pesar de, digamos, el escaso trabajo del legislador en Estados Unidos y de las diferentes disputas que tienen por ver quién va a ser la agencia que va a liderar el camino, pues al final pues florecen proyectos de este tipo, ¿no? Y luego, si te parece, podemos ver la situación en Singapur. Me parece maravilloso, es que ese triángulo me parece maravilloso. Efectivamente, ¿no? Europa, Estados Unidos, América, Singapur. Singapur, evidentemente, no tiene los problemas que hay en Reino Unido y en Estados Unidos. En Reino Unido, evidentemente, es un juego mucho más ordenado el de los reguladores. De hecho, tiene una especie de hoja de ruta de coordinación de los diferentes reguladores entre sí, que es muy curioso. En Estados Unidos, digamos, que están un poco ahí a la gresca. Sin embargo, en Singapur, ¿qué es lo que pasa? Pues que tiene la ventaja de ser una ciudad-estado. Es decir, Singapur es como Madrid y ahí tiene una ventanilla única, que es el MAS, el Monetary Authority de Singapur, y entonces reúne las funciones de Banco Central y de supervisor financiero. Con lo cual esto favorece un ecosistema muy interesante para todas las empresas que quieran explorar las ventajas que tiene la tecnología blockchain y al final están poniendo en práctica una serie de proyectos interesantísimos. Ahí la regulación también va un poco paso lento, digamos, es decir, están siguiendo el ejemplo británico. En el Reino Unido lo que están haciendo es, a diferencia de MiCA, no están construyendo un traje a medida de los criptoactivos. Ellos lo que están haciendo es encajar los criptoactivos en las infraestructuras de mercado que ya tienen en existencia. Es decir, en el Reino Unido lo están haciendo a través de la emisión, por ejemplo, y la custodia de los stablecoins a través de la Financial Services Markets Act del año 2000, pero que ha sido modificada ampliamente, y el uso de los stablecoins, por ejemplo, se hace a través de las regulaciones de pago, la Payment Services Act, que está en vigor desde el año 2017, y en Singapur van a hacer exactamente lo mismo. Ellos han lanzado un discussion paper, sobre todo con las stablecoins. Ellos están muy interesados en las stablecoins que estén ligadas a una sola divisa, fiat, como hablamos en esta materia. En este caso, pues puede ser el dólar de Singapur o puede ser cualquiera de las monedas de los países que forman parte del G10. Ellos, al final, evidentemente, lo que quieren hacer es preservar la integridad del sistema económico de Singapur. Ellos son muy ambiciosos, pero también quieren ir con cierto tiento, porque ellos quieren que haya una serie de normas de gobernanza, de prudencia regulatoria, de gestión de riesgo, etcétera, y por eso van paso a paso. Pero es muy importante porque a la par están llevando a cabo una serie de proyectos interesantísimos, ¿no? Pues, hay un proyecto que destaca sobre todos, que es el proyecto Guardian, y este proyecto engloba como 17, 18 iniciativas, todo es público, por supuesto, está en Internet, se puede encontrar en la página de la Monetary Authority of Singapore, y en estos proyectos hay proyectos que son para banca mayorista y para banca minorista. Para banca mayorista pues hay los típicos proyectos de tokenización de depósitos, por ejemplo, que está llevando a cabo JP Morgan, que es interesante porque al final pues sirve para hacer liquidaciones instantáneas de operaciones de FX en divisa, pagos transnacionales, cross-border instantáneos, es muy interesante, pero luego también hay proyectos minoristas. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama el Purpose Bound Money, que al fin y al cabo viene a ser dinero programable, y lo que se hace, por ejemplo, hay un proyecto en concreto que están llevando a cabo, esto no tiene nada que ver con la banca, pero bueno, lo comento porque me parece interesante, están llevando a cabo Amazon con Grab. Grab es el equivalente a Uber en Asia, en el sudeste asiático, es un gigante. Y es un proyecto en el cual va a servir para hacer compras online, compras de comercio electrónico,
y al final lo que se consigue es la liquidación atómica que ya me he referido antes, es decir, se va a hacer una entrega contra pago. Es decir, tú cuando te compres en Amazon, puede ser Alibaba, puede ser lo que sea, cuando te compres un artículo, digamos, ya pues bueno, de cierta magnitud, por ejemplo, una Zodiac, pues si te compras una Zodiac en Amazon o en Alibaba, una Zodiac en la que te vas a gastar $10.000, pues entonces tú al final, claro, en vez de comprar a ciegas a un fabricante chino, pues al final tú querrás verlo. Entonces, gracias a este tipo de sistemas, al final el dinero programable que circula sustentada por la tecnología de blockchain, pues al final tú lo que consigues es que haya una entrega contra pago. Entonces, cuando se reciba la Zodiac, por ejemplo, aquí en Vigo, tú recibes la Zodiac, ves que está en perfectas condiciones y lo sueltas directamente el dinero a través del dinero programable. ¿Qué pasa? Que te has evitado un montón de trámites, te has evitado un montón de disgustos, te has evitado lo típico que acontece en el comercio internacional, que es todo ese entramado de cartas de crédito, créditos documentarios, garantías, etcétera. Todo eso tiene una aplicación práctica clarísima con los diferentes proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? En Singapur y en otros países. Entonces, por eso yo creo que es realmente interesante todo esto que está aconteciendo en estos países y yo creo que se pueden sacar unas conclusiones, la verdad, que muy válidas para otros mercados, ¿no? Por eso yo creo que estos países están a la vanguardia y por eso me parece que son unos países que pueden ser muy interesantes. No, me parece maravilloso y creo que era muy necesario porque siento que en el programa hablamos mucho sobre todo de la regulación europea, porque es donde estamos y donde la conocemos, en concreto también la española. Justo el programa anterior estuvo bueno, un abogado maravilloso también, El Salvador, hablando sobre la legislación en concreto de El Salvador. Y también, bueno, desde Alemania, otro abogado hace 2 semanas explicándonos un poquito todo eso. Y ahora justo nos hemos quedado sin tiempo, Sancho, por lo tanto vas a tener que venir otro día para explicarnos qué está haciendo exactamente Citi en todo esto, porque creo que también tenéis que decirnos mucho sobre la nueva, ¿no? El nuevo ejemplo que habéis lanzado, proyectos sobre la tokenización de depósitos, ¿no? Que creo que ahí adelantabais a JP Morgan, era la noticia, por la derecha, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Citi ha participado en este proyecto al que me he referido de la red de pasivos regulados. Está participando con otros bancos, ¿no? Con HSBC, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, etcétera, ¿no? Está participando en ello. También está en fase piloto una tokenización de depósitos que se llama Citi Token for Cash, que es para que los tesoreros, clientes de Citi, gestionen su tesorería en modo 24/7, sin fricciones, de fines de semana, festivos, etcétera, horarios de corte, etcétera. Y luego tienes el Citi Token for Trade, que es precisamente para eso, para evitar todo este entramado de los créditos documentarios, las garantías y demás propias del comercio internacional. Al final tú lo que haces es lo tokenizas y al ir a través de la tecnología de registro distribuido, pues consigues lo que normalmente te llevaría pues igual una semana, pues lo consigues en un día o si no horas, ¿no? Entonces esos son los proyectos que están en fase de piloto Citi. JP Morgan, sin embargo, tiene, yo no sé si tengo tiempo para contar esto, pero... Tenemos como un minuto, porque tenemos que dar paso a Ismael. JP Morgan, sin embargo, sí que tiene un proyecto, ya no es proyecto, ya está en producción, que es el JPM Coin, que habrás oído hablar quizá. Entonces, esto es un depósito, pero no es un depósito tokenizado. Esto es un depósito que tiene reflejo contable en blockchain. Y esto ya está en producción, sirve para hacer pagos transfronterizos, pagos instantáneos con los clientes de JP Morgan. Y aquí sí que, digamos, que nos llevan a la delantera. Es decir, yo creo que el mundo de la banca en general está espabilando. Yo creo que se han dado cuenta que aquí puede haber una oportunidad de mercado y que se puede mejorar, evidentemente, y transformar el sistema financiero, ¿no? Y yo creo que es realmente interesante. Pero bueno, lo dejamos para otro día. Bueno, pues me quedo con titular. La banca se ha dado cuenta que hay una gran oportunidad a la hora de desarrollar esta tecnología, implementarla para crear muchísimas eficiencias, así como oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Esperamos que vengas dentro de muy poquito para seguir profundizando en todo eso. Y nada, voy a dar paso a Ismael Karam, no sé si lo tenemos por ahí, que es Head de Crypto and Digital Asset en Madbarrofex. Una de la bolsa de valores de derivados de Argentina y una de las bolsas más importantes de Latinoamérica. Muy buenas tardes, Ismael. Sí, buenas tardes, Rocío. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Pues bueno, vamos a empezar sobre todo. Perfecto. Habéis tenido cambio de presidente, nuevo gobierno y ya parece ser que con muchas ganas de cambiar muchas cosas a nivel, sobre todo en la economía de vuestro país. Y bueno, justo salía la noticia respecto a la Cámara de Comercio Argentina de FinTech ha lanzado una iniciativa para modificar la legislación vigente y lograr que Argentina sea líder en la economía del conocimiento. Me gustaría saber un poquito qué opinas y por qué crees que es tan relevante para Argentina.
¿Y qué significa líder de la economía del conocimiento? Wow, muchas preguntas, pero sí, empezando por el principio, cambio de presidente, todavía no asumió, pero bueno, ya se nota que hay muchas fuerzas de la economía empezando a desatarse nuevamente, ¿no? Y un ejemplo claro es esta propuesta de roadmap, como llamamos roadmap normativo que propone la Cámara FinTech de Argentina, que básicamente consiste en presentarle a la nueva administración, ¿no? Que todavía ni siquiera tienen algunos casos definidos todos los funcionarios, pero ir con un plan sobre tokenización, ¿no? Porque en Argentina el tema de destrabar activos del mundo real, poder activarlos patrimonialmente es una oportunidad enorme. Los niveles de financiamiento y crédito en general son muy bajos, especialmente a las empresas privadas. Entonces, bueno, desde la Cámara se está trabajando hace varios meses en precisamente un plan, ¿no? De cómo activar a partir de la nueva normativa o modificación de las normativas existentes toda esta nueva industria que en Argentina, aún sin una ley en particular, ya hay un montón de o varias startups, casos de usos y demás con tokenización, pero acá lo que se le está proponiendo es precisamente un plan ordenado que tiene varias fases, incluyendo, por ejemplo, el establecimiento de un sandbox al estilo de lo que hay en la Unión Europea, ¿no? Donde se puedan hacer pruebas de concepto con determinadas restricciones en cuanto a monto o a jugadores participantes y demás, pero donde uno pueda ir haciendo ahí, en ese arenero, pruebas con el ok del regulador. Así que ese es uno de los primeros pasos, Rocío, que se le propone. También hay modificaciones puntuales a la ley de mercado de valores, nuevamente como ha ocurrido en el caso de España, por ejemplo, donde se prevé ya como tal, ¿no? De forma de traer claridad regulatoria a los participantes. También se le propone la regulación de la oferta privada. Eso es algo que la Comisión Nacional de Valores actual, en funciones, ha emitido ya una norma en consulta pública, pero todavía finalmente no se ha emitido. Entonces, bueno, se destaca que seguramente lo haga la próxima administración. Esto permite facilitar la administración y transferencia de activos subyacentes y generaría claramente experiencia para tokenizar otros tipos de títulos, ¿no? Incluyendo valores negociables. Por cuarto punto, la Cámara Argentina FinTech también habla de incorporar formas de constatación de activos tokenizados, es decir, darle más poder a los escribanos y contadores para que, como ha ocurrido en otras jurisdicciones, puedan asegurar la existencia de ese activo real por detrás, ¿no? Y también los antecedentes de esos activos previos al proceso de tokenización. Así que yo diría, es una reforma o un plan de la Cámara FinTech muy ambicioso. Cuenta con el ok de todos los miembros de la Cámara. Nosotros desde Matt Barrofek, por supuesto, que hemos participado desde el primer momento, y la verdad que estamos muy conformes con que esto se empiece a tomar estado público, ¿no? Y que se discuta o que lo discutan las futuras autoridades junto con la Cámara. ¿Cómo puede ayudar a Matt Barrofek en sus proyectos estas propuestas que se proponen desde la Cámara? Bueno, fíjate que todo lo que tenga que ver con claridad regulatoria ayuda, no solo a Matt Barrofek, a toda la industria. A Matt Barrofek en particular, esto le puede facilitar varios proyectos de tokenización en los que estamos trabajando, ¿no? Como emisores de tokens. Pero más allá de esos que son proyectos puntuales, también en el futuro, como ha ocurrido en España, ¿verdad? En poder empezar a pensar en una infraestructura de mercados de valores, de mercados de capitales tokenizadas, que eso es algo que hoy todavía no está a la vista y es parte precisamente de este roadmap normativo. Así que yo creo que el impacto más directo de corto plazo es, bueno, poder avanzar con estos proyectos de tokenización que te comentaba, que por ahora, bueno, no puedo dar detalles, pero que hay al menos 2 productos en los que estamos analizando la tokenización. Pero también lo más relevante es poder empezar a tener infraestructuras, como decía, de negociación, liquidación, custodia, basadas en cadenas de bloques y contratos inteligentes, ¿no? Eso también sería un gran acierto, como está avanzando Token City en España y en la Unión Europea. Entonces, dínoslo, porque en el momento que tengamos ya, como digo yo, la alfombra roja regulatoria, desembarcamos en Argentina, ¿eh? Así es, habrá muchos clientes potenciales a los que puedan seguramente contactar y ofrecer la solución de Token City. Total. Oye, y por último, cuéntanos más o menos cómo está el estado regulatorio de la industria cripto en Argentina a día de hoy. Bueno, sacando esta iniciativa, ¿no?, de la Cámara que viene a pedir justamente un roadmap normativo, hoy la verdad que si vos te pones a mirar los puntos, los aspectos que se suelen regular en la industria de criptoactivos,
casi ninguno de esos aspectos tiene regulación en Argentina. Por ejemplo, lo que fue Initial Coin Offering en su momento, que algunos países como España tuvieron alguna normativa en particular, ¿no?, del año 2017 o 2018, sobre eso no hay nada. Es decir, no hay normativa legacy. Sí, lo que hubo fueron varias advertencias de parte del regulador, o sea, de la Comisión Nacional de Valores y también del Banco Central de Argentina, a la industria o al público general, pero no hay nada en particular que dé reglas o caminos normativos claros. Después, lo que sí está en discusión, aunque este año no se ha discutido prácticamente porque tuvo media sanción en el Congreso de los Diputados en el año pasado, en el 2022, fue una norma que establece los VASP, ¿no?, o sea, los proveedores de activos de servicios virtuales, y la regulación de todo lo que tenga que ver con las políticas de lavado de dinero y conozca a su cliente. Eso es algo que tiene media sanción parlamentaria y se supone que hasta fines del 2024, fines del año que viene, todavía goza de estado parlamentario, y bueno, esperamos que con la nueva administración eso salga adelante. Va a permitir generar un registro de exchange, de brokers, de custodios. Bueno, es algo que la mayoría o varios países ya lo tienen. En Argentina viene un poco retrasada. Y lo otro que hay, en estado también parlamentario, es una normativa para regular la publicidad sobre criptoactivos, ¿no?, que también entiendo que en el caso de España existe una. Así que bueno, se está poniendo un poco a actualizar Argentina, ¿no?, su situación normativa. Y por último vendría esto que comentaba, ¿no?, lo que propone la Cámara Fintech, con un sandbox regulatorio y una ley que regule la emisión de security tokens y la tokenización de las infraestructuras de mercado de capitales. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy, Ismael. Muchísimas gracias, muy interesante. Es maravilloso lo que está pasando a nivel global y sobre todo, pues ya sobre todo en Latinoamérica tenemos a Brasil, que lleva un recorrido. Tú, de hecho, estás ahora mismo en Brasil, ¿verdad? ¿Cómo se nota el chup, chup, chup allí de todo esto? Bueno, Brasil es una economía enorme con un montón de posibilidades y, como decías tú, ya tiene un recorrido avanzado, tiene un sandbox regulatorio, están muy prontos a poner en producción, en fase de piloto, el Real Digital. Así que sí, la verdad que eso se nota muchísimo. Hay una industria fintech muy vibrante acá. Pues nada, agradecerte tu participación, agradecerte todo lo que nos ayudáis, porque Matt Barrofex es justo inversor en Token City, es el primer Venture Capital institucional que ha entrado este año en nuestra ronda de capital, que la acabamos de cerrar, de hecho, esta semana, así que nos augura un año de muchísimo trabajo, como seguimos empujando. Y nada, pues muchísimas gracias y llegamos al final de nuestro programa, una semana más, y os esperamos la siguiente semana, el jueves, a las 7 de la tarde, para hablar más sobre lo que está pasando en el sector de criptoactivos a nivel global. Muchísimas gracias.